Muy buenos días, les doy la bienvenida a un nuevo video de biología. Hoy hablaremos sobre el control de la glicemia. Cada vez que nosotros ingerimos algún alimento, este comenzará a digerirse a lo largo del tubo digestivo. Lo puede hacer en la boca, lo puede hacer en el estómago o incluso en el intestino delgado. Los carbohidratos, que son los que consumimos en mayor medida, se digieren tanto en boca como en intestino delgado y lo hacen gracias a la presencia de enzimas digestivas. Estas enzimas van a permitir que los carbohidratos se transformen desde una macromolécula a un monosacárido. Si vemos en la imagen de continuación, en la boca contamos con la presencia de amilasa salival y en el intestino delgado con la presencia de amilasa pancreática. Ambas enzimas permitirán ir desde un polisacárido a pequeños disacáridos o monosacáridos que pueden ser absorbidos a nivel de intestino delgado. Veamos un ejemplo. Si en el desayuno tomamos un vaso de leche con un pan con queso y además una fruta, estaremos ingiriendo almidón, sacarosa y lactosa. Cuando estos alimentos pasen por la digestión de la boca y también la del intestino, obtendremos glucosa, fructosa y galactosa. Estos tres productos podrán ser absorbidos en el intestino delgado gracias a las vellosidades intestinales. Estas vellosidades intestinales son repliegues de tejido que permiten dar una mayor superficie de absorción a los nutrientes. Y como cuentan con capilares en su interior, permiten que estos nutrientes puedan ir a cada una de las células de nuestro cuerpo y dentro de las células ser utilizados para procesos metabólicos o como reserva de energía. Por lo tanto, cada vez que se consumen carbohidratos en la dieta, la concentración de azúcar en la sangre o de glucosa comienza a aumentar. No así si consumimos ensaladas o verduras. Fíjense la diferencia entre las curvas. Por lo tanto, debe existir algún sistema de control para que este azúcar no siga aumentando, sino que se mantenga en niveles normales. Ese órgano de nuestro cuerpo que controla este equilibrio se llama páncreas y lo hace en base a dos hormonas principalmente, la insulina y el glucagón. El páncreas es una glándula blanquecina que está situada por detrás del estómago y que tiene dos funciones. Una función es la de producir enzimas digestivas y la otra de producir hormonas. Las hormonas se producen en los islotes de Langerhans. Esta es una foto real de un microscopio y esta es una imagen representativa. Los islotes de Langerhans son agrupaciones de células endocrinas que tienen como función entonces la producción de hormonas. En su interior podemos encontrar, por ejemplo, células alfa que producen glucagón, células beta que producen insulina y células delta que producen somatostatinas. Las tres son hormonas de origen proteico y que permiten controlar la glicemia. La insulina, por su parte, es una hormona que está formada por 51 aminoácidos. La secretan las células beta de los islotes de Langerhans y actúa cuando hay un aumento en la concentración de azúcar en la sangre, un aumento en la glicemia. Cuando es secretada por el páncreas, lo que hace la insulina es ayudar en la absorción de la glucosa y para ser almacenada en forma de glucógeno en el hígado. También puede intervenir en la transformación de la glucosa para formar triglicéridos y facilitar el transporte de los aminoácidos al interior de alguna de las células. La insulina funciona en base a un receptor y también a transportadores de glucosa para permitir la entrada de esta a la célula. Uno de los transportadores más importantes es el GLUT4, que está presente en músculos, en corazón y en el tejido adiposo.
Veamos cómo funciona. Si tenemos presente insulina, el receptor, pero no se encuentran unidas, el canal para la glucosa, este GLUT4, no va a permanecer abierto. Cosa diferente que si la insulina es secretada y se une a su receptor, permite que este canal para la glucosa se abra y permite con eso el ingreso de la glucosa hacia la célula. Realmente es algo como lo que vemos en la figura B. Cuando la insulina hace contacto con el receptor, se genera una cascada de reacciones dentro de la célula que permiten que el receptor de glucosa, que el canal de glucosa, se adhiera a la membrana y una vez que se adhiere, se abra y con esto permita el paso de glucosa hacia la célula, favoreciendo con ello su utilización o su almacenamiento. Por lo tanto, cada vez que aumenta la concentración de glucosa en la sangre, son las células beta del páncreas las que actúan, las células beta de los islotes de Langerhans. Ellas producen insulina y esta insulina permitirá el ingreso de glucosa hacia las células, lo que disminuye, por lo tanto, la concentración de glucosa en la sangre. Por este motivo, por disminuir las concentraciones de glucosa en la sangre, se dice que la insulina es una hormona hipoglicemiante. Disminuye la concentración de azúcar en la sangre. En esta imagen un poco más simple, podemos ver cuál es la acción que tiene la insulina con la glucosa. Todos los nutrientes, principalmente los azúcares o carbohidratos, van a llegar al intestino delgado y van a ser absorbidos a través de las vellosidades intestinales y llevadas hasta el torrente sanguíneo. Cuando el páncreas comience a liberar insulina, va a ir también al torrente sanguíneo y va a promover la entrada de glucosa hacia las distintas células. En el hígado va a permitir que esta glucosa se acumule en forma de glucógeno. En el tejido graso, que esta glucosa se acumule en forma de triglicéridos. Y en los músculos también va a promover la acumulación de glucosa. El único órgano que no necesita de insulina para incorporar glucosa es el cerebro. En este gráfico podemos ver que, por ejemplo, cada vez que uno consume carbohidratos, la concentración de glucosa en la sangre va a aumentar y casi inmediatamente la de insulina. Una vez que aumenta la insulina, la de glucosa disminuye. Pero si vuelvo a consumir nuevamente algún carbohidrato, va a aumentar la concentración de glucosa en la sangre, por lo que va a aumentar nuevamente la concentración de insulina y va a disminuir con el tiempo la concentración de glucosa en la sangre, y así sucesivamente durante todo el día. El glucagón es otra de las hormonas que actúa en la regulación de la glicemia y es antagonista a la insulina. Actúan de forma diferente. Es una hormona formada por 29 aminoácidos. La secretan las células alfa de los islotes de Langerhans. Cuando existe una disminución en la concentración de azúcar en la sangre, es cuando estas células alfa comienzan a liberar glucagón. ¿Con qué finalidad? Que aumente la concentración de azúcar en la sangre. ¿Pero cómo lo aumenta? Estimulando procesos de síntesis de glucosa en el hígado, por ejemplo. El glucagón va al hígado y genera un proceso de glucogenólisis, que pase el glucógeno a transformarse en glucosa para que así pase a la sangre nuevamente y aumente los niveles de glucosa en la sangre. También libera energía a partir de ácidos grasos y facilita la gluconeogénesis, generando una síntesis de glucosa, pero a partir de aminoácidos. Si aún no les queda claro, veamos esta imagen. Tanto la epinefrina, que es la adrenalina, y el glucagón actúan de la misma forma. Llegan al hígado y permiten que tanto el glucógeno que se había acumulado gracias a la insulina, como les explicaba anteriormente, dentro del hígado,
que el glucógeno pase a transformarse a glucosa, que los aminoácidos también a través de ciertos procesos generen glucosa y que el glicerol o las reservas de grasa pasen a transformarse también en glucosa. Que ellos, por lo tanto, permitan aumentar la concentración de glucosa en la sangre al pasar hacia los capilares sanguíneos. ¿Cómo actúa el glucagón? Al unirse a su receptor, el glucagón también genera una cascada de reacciones que en finalidad tienen como proceso que el glucógeno se transforme en glucosa y pueda salir de las células hacia la sangre. Por lo tanto, cada vez que disminuya la concentración de glucosa en la sangre, son las células alfa quienes van a producir glucagón. Y el glucagón va a generar dos procesos principales, la glucogenólisis y la gluconeogénesis. La glucogenólisis era liberar glucosa a partir de glucógeno en el hígado y la gluconeogénesis era producir glucosa a partir de aminoácidos. Esto generará entonces que la concentración de glucosa en la sangre aumente. Es por este motivo que al glucagón se le considera como una hormona hiperglicemiante, porque aumenta las concentraciones de azúcar en la sangre. En este gráfico podemos observar cómo la insulina y el glucagón son antagonistas. Si es que uno sube, el otro baja. Fíjense en las concentraciones de glucosa. Tenemos 60 miligramos por decilitro. Por lo tanto, comienza a aumentar. Cuando aumenta la glucosa, casi inmediatamente aumenta la insulina aquí en rojo, pero el glucagón estaba bajo. Como aumentó la insulina, disminuyó la cantidad de glucosa presente en sangre. Como disminuyó la concentración de glucosa en sangre, empieza a aumentar el glucagón con el tiempo. Como aumentó la concentración de glucosa en la sangre debido al glucagón, empieza a aumentar la concentración de insulina para disminuir las concentraciones de glucosa en la sangre. Perdón. Disminuyen las concentraciones, por lo tanto, de glucosa en la sangre, pero empieza inmediatamente a aumentar el glucagón. Algo que había olvidado decirles es que el glucagón actúa principalmente cuando hay ayunos prolongados. En este gráfico también se puede ver cuál es la función antagonista entre las dos hormonas, insulina y glucagón. Fíjense que cuando el glucagón está en altas concentraciones es porque la glucosa tiene bajas concentraciones, pero cuando la insulina está en altas concentraciones es porque la glucosa también tiene altas concentraciones. Recuerden que la insulina, por lo tanto, actúa cuando aumenta la concentración de glucosa en la sangre para disminuirla y el glucagón, al revés, actúa cuando hay poca concentración de azúcar en la sangre con la finalidad de aumentarla. En este esquema final podemos ver cómo se resume esta acción antagonista entre insulina y glucagón. Sigamos primero la flecha rosada. Cuando hay altos niveles de glucosa, se promueve la liberación de insulina a partir del páncreas, gracias a la estimulación de las células beta. La insulina entonces se secreta y permite que la glucosa ingrese hacia el interior de las células y que el hígado comience a acumular glucosa pero en forma de glucógeno. Por lo tanto, las concentraciones de azúcar en la sangre bajan o disminuyen. Si ahora seguimos la flecha celeste, cuando hay bajos niveles de glucosa, se estimulan las células alfa del páncreas, lo que libera glucagón. El glucagón va a generar una estimulación para que el glucógeno se degrade en forma de glucosa y se libere hacia la sangre. Por lo tanto, van a aumentar los niveles de azúcar en la sangre. Por su parte, la somatostatina, otra de las hormonas que ayuda en la regulación
de la glicemia es una hormona peptídica que está formada solo por 14 aminoácidos. Por lo tanto, su tiempo de vida es mucho menor que las otras dos. Es secretada por las células delta de los islotes de Langerhans. Un aumento en la glicemia genera una mayor secreción de esta hormona, porque la somatostatina inhibe tanto a glucagón como a insulina, pero tiene una función principal que lo hace principalmente para que se genere un mayor tiempo de absorción de nutrientes. No lo hace con otra finalidad, sino que cuando hay un aumento de glicemia, se secreta somatostatina simplemente para mantener por un mayor tiempo ese azúcar circundante dentro de los vasos sanguíneos y que llegue a la mayor cantidad de células posible. Por lo tanto, con esta acción de que inhibe insulina y inhibe glucagón, disminuye la secreción de ambas hormonas. Como necesita un mayor tiempo para la absorción de nutrientes, disminuye la motilidad y la secreción gástrica. Disminuye que se muevan, por ejemplo, los intestinos o que se secreten mayor cantidad de enzimas para la digestión más rápida de los alimentos, por lo que aumenta el tiempo de asimilación de los nutrientes. Diabetes. La diabetes está muy relacionada con el control de la glicemia. La diabetes se reconoce como una enfermedad crónica que se caracteriza por presentar niveles aumentados de azúcar en la sangre, lo que se conoce como una hiperglicemia. Se asocia principalmente a la deficiencia absoluta o relativa de la insulina y podemos reconocer dos tipos de diabetes, la tipo 1 o insulino dependiente y la tipo 2 o también conocida como resistencia a la insulina. La tipo 2 es la que representa un mayor problema y que la tienen aproximadamente el 85 al 90% de los casos que tienen diabetes. Si observamos algunos gráficos de Chile, podemos ver que la prevalencia de la diabetes mellitus 2, que es la que tiene la mayor cantidad de personas, ha aumentado. Fíjense entre el 2003 y el 2010. En el 2003 había aproximadamente 700.000 diabéticos, pero en el 2010 estos aumentaron a 1.200.000. Aún no se han tenido estudios más recientes para decir cuántos hay al 2020, pero se sabe que ha ido aumentando. Y que la prevalencia de este tipo de diabetes se da principalmente en niveles educacionales bajos, puesto a que los niños o adultos pertenecientes a este nivel educacional tienden a comer o consumir mayor cantidad de carbohidratos en su dieta. Si vemos en estadísticas un poco más recientes de la Fundación de Diabetes de Chile, de Diabetes Juvenil de Chile, podemos incluso ver por rangos de edad o sexo cómo diverge la diabetes entre uno y otro, cómo se caracteriza la diabetes entre unos y otros. Y podemos ver que la diabetes tipo 2 ya no se da ya no se da tardía o no se da a grandes edades, sino que fíjense que las mayores concentraciones se dan entre los 15 y los 30 años. La mayor población está entre adolescencia y adulto joven y se da principalmente por la alimentación. Y si vemos por sexo, tenemos que los hombres son más diabéticos que las mujeres. Las concentraciones de glicemia para considerar si una persona es normal o es diabética son las siguientes. La concentración de glicemia o de azúcar en la sangre para una persona que es normal tiene que estar bajo los 100 miligramos por decilitro. Si se considera como un prediabetes, entre 100 y 125. Y como una diabetes potencial mayor a 126 en ayunas. Para saber si una persona tiene diabetes, se le realiza una prueba oral de tolerancia a la glucosa.
en donde después de un ayuno prolongado de aproximadamente 12 horas, se toma glucosa concentrada y a las 2 horas se le toma un examen de sangre y se miden estos valores. Si una persona está en rangos normales es porque tiene menos de 140 miligramos por decilitro. Si tiene una intolerancia a la glucosa, es entre 140 y 199. Y si ya tiene una diabetes potencial, es mayor a 200, puesto que en esos dos rangos de horas, en ese tiempo de 2 horas, la insulina debería haber actuado para bajar lo más posible la concentración de glucosa en la sangre si todo está normal. Se reconocen dos tipos de diabetes, la tipo 1 y la tipo 2. En el caso de la diabetes tipo 1, se caracteriza por un proceso autoinmune, en donde se destruyen las células beta de los islotes de Langerhans, por lo que no se produce insulina. Son los llamados insulinodependientes, puesto que ellos deben inyectarse esta hormona 1 o 2 veces al día por indicación médica, para bajar las concentraciones de glucosa en la sangre. Presentan como síntomas característicos la glucosuria, la poliuria y la polidipsia. La glucosuria porque presentan azúcar en la orina, la poliuria porque van muchas veces a orinar en el día y la polidipsia porque sienten mucha sed y la necesidad de tomar mucho líquido. En el esquema se puede ver cómo la glucosa que está en la sangre no puede ingresar a las células porque no está la insulina que se asocia a los receptores. En la diabetes tipo 2, que se da por malnutrición en pacientes obesos o incluso sedentarios, se dice que es en edades tardías, pero se ha comprobado que dependiendo de la dieta que se tenga a lo largo del día, se puede encontrar en personas de menor edad, como vimos en gráficos de aquí de Chile. Ocurre por un déficit en la secreción de insulina o por la falta del reconocimiento de los receptores. En los músculos, en el hígado y en las células grasas, no se va a utilizar bien la insulina, puesto que los receptores no la van a estar reconociendo o porque hay poca cantidad de insulina, de modo de que la glucosa no ingresa a las células de manera habitual. Se reconoce también como resistencia a la insulina. Este tipo de diabetes, como tratamiento principal, es el hacer ejercicio o el cambio en la dieta. En este esquema, de la izquierda podemos observar, fíjense, cómo hay un metabolismo normal y cómo se ve cuando hay alteración por diabetes. En un metabolismo normal, cada vez que consumimos carbohidratos se absorben a nivel del intestino delgado en el duodeno, pasan a la sangre y el páncreas, al reconocer que hay una elevada cantidad de glucosa en la sangre, secreta insulina, aquí en verde, y esta insulina va hacia las células, se asocia a su receptor y permite que el transportador de glucosa se abra y esta glucosa ingrese a la célula, ya sea para ser utilizada en forma de energía directa o acumulada como depósitos de reserva de energía. ¿Qué es lo que sucede si hay un metabolismo alterado y hay una diabetes tipo 1? De todas formas, tanto en diabetes tipo 1 o tipo 2 se van a estar absorbiendo los nutrientes, los carbohidratos, a nivel de intestino delgado en el duodeno. Pero la diabetes tipo 1, el páncreas no secretará insulina porque hay un daño directo de las células beta, no se produce insulina. Por lo tanto, la azúcar o la glucosa queda dando vueltas en los vasos sanguíneos, en el sistema sanguíneo de la persona. Hay receptores, pero recuerden que no hay insulina, por lo tanto no ingresa hacia las células. Y son ellos los que se tienen que inyectar la insulina para permitir que ingrese la glucosa hacia las células. ¿Qué pasa en una persona con diabetes tipo 2? Ella podía tener una baja cantidad de insulina, el páncreas produce insulina pero en baja cantidad, pero esa baja cantidad puede estar incluso asociado a que los receptores no reconozcan a la insulina y, por lo tanto, el transportador de glucosa no se va a unir a la membrana ni permitirá su ingreso.
Aquí lo vemos en otro esquema. Alguien saludable sin problemas entonces con insulina o diabetes produce insulina a partir de las células beta del páncreas, lo que la insulina al asociarse a su receptor permite la entrada de glucosa a la sangre por el GLUT4, por ese transportador principalmente. ¿Qué pasa en diabetes de tipo 1? El páncreas no produce insulina porque hay un daño directo a las células beta. Por lo tanto, va a haber glucosa circundante, pero no va a haber insulina que se una a los receptores. Y en la diabetes tipo 2 se produce insulina, pero en poca cantidad, pero puede que el receptor de la insulina no la reconozca, por lo tanto la glucosa tampoco ingresa a las células. Las posibles causas de la diabetes se dan principalmente por componentes genéticos. La diabetes tipo 1 se sabe que es autoinmune, por lo tanto es el propio sistema inmune quien ataca a las células beta para impedir que éstas secreten insulina. Tiene un componente genético, al igual que la diabetes tipo 2, pero que dependen en gran medida por los factores ambientales, por las conductas que tenga la persona. Si la persona tiene sobrepeso, obesidad, si es sedentario, si además fuma, si presenta altos índices de estrés, va a tener una mayor probabilidad que tanto la genética como los factores ambientales produzcan una intolerancia a la glucosa y una diabetes, en este caso tipo 2. ¿Cuáles son los síntomas principales de la diabetes? El tener mucha hambre, el tener mucha sed, el aumentar de peso pero en el sector abdominal, el que se le adormezcan tanto manos como pies, el ir muy frecuentemente al baño, es así o sí, que hay una cicatrización lenta de las heridas, que incluso haya fatiga, pero principalmente que haya un aumento en la concentración de azúcar de la sangre. ¿Qué pasaría en una persona que además de tener insuficiencia de insulina porque no se produce, hay un exceso de glucagón? Recuerden que el glucagón trataba de sacar la glucosa hacia la sangre desde los distintos reservorios. Por lo tanto, en músculos va a empezar a degradar proteínas para llegar a producir glucosa. En glucógeno, en el hígado va a empezar a degradar el glucógeno para que llegue a forma de glucosa. Y en los adipocitos va a comenzar entonces en estas células grasas a generar mecanismos para también producir glucosa. Con un aumento de glucosa en la sangre se va a dar una hiperglicemia. Con esta hiperglicemia va a haber una diuresis osmótica, se va a ir muchas veces al baño como uno de los síntomas de la diabetes. Como se va muchas veces a orinar al baño, se va a perder agua y electrolitos necesarios. Esto va a llevar a una deshidratación y puede llevar a un fallo circulatorio. Si esto no se normaliza, puede incluso generar una depresión en el sistema nervioso y un coma. ¿Cuál es el daño que se genera en el cuerpo por una diabetes mal controlada? Son varios en realidad, pero aquí voy a hablar de algunos. En los ojos se puede incluso llegar a perder la vista si es que no se trata bien una diabetes. La piel obviamente se reseca y puede generar heridas que tienen una cicatrización lenta, que en pies es aún más complicada. Las personas con diabetes pierden la sensibilidad en las extremidades, principalmente en los pies. Por lo tanto, si se hacen una herida en ellos, la mayoría de las veces termina como una amputación porque las heridas no cicatrizan. El hígado puede tornarse graso e incluso generar una insuficiencia hepática. En la boca, las encías y los dientes comienzan a colapsar, por lo que empiezan a perder piezas dentales. El corazón puede sufrir infartos y llevar al fallecimiento de las personas. E incluso en los riñones puede generarse una falla renal o un colapso de otros órganos. Por lo tanto,
Si ya sabemos cómo funciona el control dentro de nuestro cuerpo de estos niveles aumentados de glucosa en la sangre, y podemos ayudar a prevenir el daño por diabetes, sobre todo tipo 2, que se da principalmente por la dieta y que puede ser tratado con ejercicio o una mejor dieta, podemos prevenirlo. Les dejo aquí toda la información necesaria para saber, por lo tanto, cómo se desarrolla el control de la glicemia y puedan desarrollar con eso la guía dispuesta para las actividades pertinentes. Recuerden que ante cualquier consulta la pueden realizar a través del foro a sus profesores. Cuídense mucho y nos vemos en un nuevo video.